Muchas gracias, buenas tardes a todos. Vamos a platicar sobre un tema muy importante que nos compete a todos. En casa podemos llegar a tener a pequeñitos, adolescentes, gente de edad, menores de edad y que están a nuestro cuidado. Es importante considerar algunos aspectos sobre redes sociales e internet porque pues justamente estos pequeños o estos menores de edad que pueden estar a nuestro cuidado o que tenemos muy cerca de nuestra familia, están expuestos en todo momento a contenido que no es apropiado para cada uno de ellos y que evidentemente pues van a existir consecuencias al respecto. Redes sociales e internet de mis hijos, mi responsabilidad. Es un tema que nos compete a todos, pero hay un antes y un después. ¿Por qué? El antes y el después compete mucho a la pandemia por COVID-19, que bien recordaremos todos, fue una etapa muy caótica y si hacemos un recuento de cómo era nuestra vida antes justamente de la pandemia, se vuelve completamente diferente a lo que es el día de hoy. ¿Por qué antes de adentrarnos justamente a la problemática que se pueden dar o surgir a partir del uso inadecuado de redes y del Internet? Pues es justamente recordar un poquito qué pasaba antes del uso de estos dispositivos con esta señal, cómo era nuestra vida y en qué momento surgen estos problemas, hace un cambio a nuestro estilo de vida y que si bien antes no hacíamos mucho uso de estas redes o del Internet, finalmente también había cosas positivas, cosas no tan favorables. Y quiero que vayamos recordando un poquito estos aspectos para ahora sí pasar pues justamente a la problemática en este punto central de las redes sociales y del uso del Internet. Recordemos, yo les decía, hay un antes y un después. ¿Cómo era la vida antes de la pandemia? Pues existían menos dependencia digital. Es decir, muy pocas veces ingresábamos a redes sociales o muy pocas veces hacíamos uso justamente del Internet porque no teníamos esa necesidad. Los que estudiamos en su momento, cuando no existía la pandemia, nuestra primera fuente para poder tener conocimiento, información a nuestras clases, pues era un libro. Íbamos a la biblioteca. O, por ejemplo, los pequeñitos de primaria, los chicos de secundaria, de bachillerato, ¿cuál era su primera fuente para poder saber, para poder conocer esta información escolar? Pues no era necesariamente el Internet. Algunos sí lo utilizaban, no podemos decir que definitivamente nadie. Algunos hacían uso del Internet y algunos otros buscaban en libros, algunos otros hacían uso, por ejemplo, de bibliografías como algunos artículos de revistas, podían acudir a la papelería y comprar esa famosísima lámina o esa biografía, y era la manera en cómo teníamos acceso a esta información. ¿Qué pasaba antes de esta pandemia? Pues que había una menos dependencia digital. No teníamos tanta la necesidad porque teníamos la libertad de poder acudir a cualquier espacio para poder tener esta información necesaria. Había un uso limitado de videoconferencias. Realmente muy poca gente se acercaba a una videollamada para poder interactuar con un otro, para poder brindar información o para poder obtener información. Difícilmente podíamos tener acceso a este tipo de herramienta, una videollamada, y no porque no existiera, sino porque ese contacto, esa interacción con el otro era cercana, era cara a cara, era una forma completamente diferente a lo que vemos hoy por hoy. Menor influencia en el consumo, es decir, pues justamente como podíamos interactuar con un otro, como podíamos tener el acercamiento a conocimientos a partir de un libro, a partir de una revista, a partir de una lámina, de una biografía, no existía justo esta necesidad de la que yo comentaba. Por lo tanto, el uso de Internet o las redes sociales, al no tener ese consumo en estas, no había información o no había algunos acontecimientos que pudieran surgir
en estas plataformas que pudieran provocar algún daño a la persona que lo está consumiendo. Existía una información menos inmediata. Hace un momento yo les decía, había cosas favorables y no tan favorables, pues es que justamente es uno de los puntos importantes, información menos inmediata. Era más difícil poder acceder a cierto contenido de noticias, por ejemplo, porque era únicamente lo que podíamos visualizar en nuestra pantalla, en nuestra televisión, y nos quedábamos con esa información. Ahora podemos googlear cualquier tipo de información que queramos saber y de manera inmediata nos aparece. Sí, punto bueno, punto malo. ¿Por qué punto bueno y punto malo? Bueno, pues justamente porque se vuelve un punto malo cuando tenemos acceso a información que nos puede dañar de manera emocional, de manera mental y que después se ve en nuestro actuar. Punto negativo, pues es justamente eso, que nos puede lastimar una información inmediata que pueda surgir. Punto a favor, nos protege de todos estos acontecimientos que nos puedan lastimar, pero a su vez también el tener este acceso de manera inmediata nos da la oportunidad de poder conocer lo que está ocurriendo en distintos lugares, en distintas temáticas y tener un mayor conocimiento al respecto. Antes, justo de la pandemia por COVID-19, hay una menor preocupación por la privacidad. Difícilmente cuidábamos la información que podíamos llegar a proporcionar. No filtrábamos, no sabíamos qué colocar, qué se vuelve visible, qué no se vuelve visible. Por ejemplo, el uso de Facebook, una red social que se vuelve muy famosa en su momento y que de repente subíamos mucha información de fotografías, de lugares donde estábamos, con quién estábamos, qué hacíamos. No filtrábamos ese tipo de información. Cuando nos dan la oportunidad de tener un acceso mucho más inmediato a este tipo de redes sociales y nos damos cuenta de los conflictos que podemos caer justamente por un uso desmedido, nos damos cuenta de la importancia que es cuidar o proteger nuestros datos personales. Antes de pandemia, difícilmente teníamos este filtro y esto nos llevaba a estar mucho más expuestos a estos conflictos que en un momento se van a mencionar. Pues, por lo tanto, existía una desconexión digital. No había tanto consumo, no había necesidad, teníamos un tiempo mucho más cercano a amistades, a familia, a una libertad de estar en un espacio abierto, en un espacio donde podíamos convivir, donde podíamos interactuar cara a cara, como su nombre lo dice en el siguiente punto, pues existía una mayor interacción social. Era algo mucho más directo. La vida antes de la pandemia era esto, era menos conexión digital, era una interacción mucho más cercana con el otro, era no depender de un teléfono, porque seguramente ahorita cada uno de ustedes lo puede identificar. Todo el día estamos con el teléfono en la mano, todo el día estamos checando correos o todo el tiempo estamos buscando este acercamiento al otro o al conocimiento a partir de una videoconferencia, a partir de un documento, un archivo, algo científico que podamos encontrar en el uso de Internet, o bien como un método de distracción. Entonces, claro, eso no surgía. Si nos vamos un poquito más atrás, seguramente muchos de nosotros tenemos momentos donde podemos platicar sobre la salida con la familia, la salida con los amigos, donde conocimos un lugar completamente nuevo, salimos a tomar un café, nos salimos a comer algo. No era necesariamente estar pegados a un teléfono para poder interactuar con el otro. Claro, la pandemia nos lleva a crear una adaptabilidad. Justo la adaptabilidad tiene que ver por este confinamiento, por esta necesidad de poder interactuar con el otro, de poder llegar a este conocimiento y poderlo compartir. Cuando se da la pandemia, necesitamos crear herramientas que nos permitan continuar con nuestro ritmo de vida, pero ahora de una manera diferente.
Entonces, ¿qué sucede? Pues justamente se da la educación a distancia. ¿Qué pasó en ese momento? En ese momento todos tuvimos que aplicarnos a aprender, a conocer, a identificar cuáles eran las redes sociales o cómo era el uso de Internet de manera correcta para que nuestros hijos, nuestros sobrinos, aquellos pequeñitos que tenemos en casa, pudieran seguir estudiando y no se vieran completamente afectados. ¿Cuántas veces no vimos en las videollamadas a maestros que les era muy complicado poder hacer el uso de estas redes sociales, que no tenían esta habilidad de poder utilizar este tipo de plataformas, por ejemplo, con la que ahorita estamos aquí en esta conferencia, en esta plática? Era complicado, pero era la mejor herramienta que en ese momento se encontró para que todos pudieran continuar su proceso de aprendizaje. Nos vemos en esta necesidad. Tenemos que adaptarnos a lo que en este momento teníamos. Existe un entretenimiento y socialización. Seguramente muchos de ustedes pudieron haber escuchado que tal grupo o tal cantante iba a dar un concierto y que iba a ser transmitido y teníamos que pagar de alguna manera nuestro acceso. Algunos museos también lo hicieron de manera interactiva. Esto se podía visualizar, te metes a una página, descargas haces tu pago, tu comprobante, todo el proceso que implicara para poder tener acceso a ese momento que pudiera ser de entretenimiento para ti. Volvemos al punto, la misma situación nos lleva a tener esta necesidad de adaptarnos a lo que en ese momento teníamos, encontrar los medios o encontrar los recursos que nos permitiera continuar con nuestra vida. Por lo tanto, también existieron actividades recreativas y culturales, un poco de lo que les decía, el poder conocer un museo, el poder escuchar a un grupo favorito, algo que nos encanta, poder platicar con el otro, seguramente alguno de nosotros lo llegamos a experimentar, platicar con el amigo, la amiga, con la misma familia, y que ahora tenía que ser por videollamada, porque no encontrábamos otro medio, actividades recreativas. Yo me acuerdo que en su momento estas actividades recreativas eran parte de este momento educativo de mis sobrinas. ¿Y qué implicaba? Sacarnos fotos, tomar videos, mandarlos o que el mismo docente viera desde su pantalla que estábamos haciendo un ejercicio dentro de casa. La necesidad nos lleva a crear estas herramientas. Compras en línea, cuando todos entramos en pánico, cuando no sabíamos con exactitud qué estaba pasando y que era nuestro más grande temor tener que salir, tener que interactuar con el otro, no saber si nos podíamos contagiar o no. ¿Qué pasa? Pues tenemos este servicio en línea, tenemos que hacer uso de redes sociales o tenemos que hacer uso del Internet para poder cubrir también nuestras necesidades. Pero también se crea el apoyo emocional y creamos esta red de apoyo. Muchos de ustedes han de saber o han de conocer que distintos espacios, distintas asociaciones o instituciones empezaron a brindar la atención psicológica por videollamada. ¿Por qué? Pues porque el miedo estaba latente, porque la idea era llegar a las personas más vulnerables sin ponerlas en riesgo, pero por supuesto que el especialista tampoco se pusiera en riesgo. Y la misma gente se empieza a adaptar a este cambio de querer la atención de manera presencial, pues ven viable la atención en línea, porque lo importante era cuidar su salud mental y su salud emocional. Se crean las redes de apoyo. ¿Cuántas veces no llegamos a tener una videollamada con nuestro grupo de amigas, nuestro grupo de amigos, para poder platicar cómo nos estábamos sintiendo, qué estaba pasando en nuestra familia, para poder reportar cómo estábamos nosotros? La misma pandemia nos lleva a crear este proceso de adaptación, a poder desarrollar habilidades que nos permitiera el uso del Internet y de las redes sociales para poder, como bien les decía, tener este acercamiento al conocimiento, a los otros y poder cubrir nuestras necesidades. Así como en su momento funcionó para bien,
también hemos encontrado conflicto ante el uso de estas redes o del Internet. Conflicto que si nosotros como adultos estamos expuestos, quiero que imaginen el grado de vulnerabilidad en que los niños, los adolescentes se encuentran y pueden caer en estos conflictos que se pueden volver cada vez más severos. Bien, pues muchas gracias, Yasmín, muchas gracias por esta primera parte de la plática. Muy buenas tardes, noches a todos. Para darle continuidad justamente a esta plática bastante interesante y como Yasmín ya hizo referencia, pues hay un parteaguas. Y si nosotros partimos de cómo adultos llegó a haber bastantes modificaciones en nuestra vida cotidiana, bueno, pues imaginemos a estos infantes, a estos menores, cómo pudo repercutir, ¿no? Ya vimos algunas de las ventajas y desventajas y por supuesto que para ellos existió un sinfín de situaciones que hasta el día de hoy han tenido ciertas repercusiones, no solamente en estas que vamos a ver a continuación, sino también en aspectos físicos, en aspectos emocionales, aspectos psicológicos, por supuesto, pero como ya hemos visto en otras pláticas y que hemos dedicado específicamente a ese tiempo para hablar de alguno de estos temas, pues ha sido bastante desafortunada la información y los casos con los cuales hemos trabajado. Es decir, quizás esto suene repetitivo, quizás esto sea reiterativo, pero tristemente, lejos de que haya una disminución con respecto a esta problemática que pueden aparecer en esta diapositiva, pues nos topamos o nos encontramos que no, que esto es más frecuente, que cada vez hay un consumo y un uso inadecuado de dispositivos tecnológicos, internet y redes sociales, pues a temprana edad. Y bueno, por supuesto que esto va a involucrar otros aspectos que van a dimensionar o a requerir de otra intervención profesional, es decir, que esto ya puede pasar a situaciones que los menores, los infantes, lleguen a ser víctimas de algún tipo de delito. Y entonces nosotros partimos de estos 5 puntos o 5 problemáticas de las cuales los menores de edad y por supuesto también adultos mayores de edad, pues podemos ser víctimas al no usar de forma responsable estas herramientas bastante útiles en ocasiones. Disminuir la importancia de relaciones sociales y por supuesto aquí la bibliografía hace referencia a no solo las amistades, ¿no? Ya lo mencionaba la maestra Yasmín respecto a un proceso adaptativo en donde quizás yo valorizo mucho más el poder estar atrás de un dispositivo tecnológico, pero que como efecto colateral, pues apareciendo la pérdida de estas relaciones sociales. De repente me veo involucrado yo menor, no sé cómo iniciar una conversación, no sé cómo hablar, no sé cómo dar este primer paso para acercarme a un compañero o a una compañera y quizás se me facilita mucho más el poder enviar un mensaje, un sticker, un emoji o lo que sea. Hoy en día resta mucha importancia la interacción con otras personas en la cotidianidad, en la vida real. Todo se hace a través de dispositivos tecnológicos, consolas, a través de videojuegos o redes sociales. Justo algo que limita a una complicación a interacción social. Veremos más adelante cómo esto puede generar un aislamiento, ¿no? En donde no me enseño o no estoy tan familiarizado para poder socializar con otros. No le presto la importancia a mis familiares y decido estar mucho más tiempo frente a una pantalla, un dispositivo tecnológico. Entonces comienzo a registrar a nivel cerebral que esas son las actividades que a mí me genera placer. Y entonces pierdo toda interacción, pierdo todo interés al querer o al hablar con otra persona porque eso para mí ya es aburrido.
Sexting, repito, un tema bastante hablado y que desafortunadamente en nuestro país las estadísticas mencionan que la edad promedio en la aparición de este fenómeno a través de dispositivos tecnológicos, principalmente de celulares, pues va de los 11 a los 17 años, es decir, justo nuestro tema central, ¿no? Los menores de edad. No quiere decir que es la única edad, por supuesto, nos hemos topado desafortunadamente en la asociación con niños, niñas menores a 11 años que ya están realizando esta práctica, es decir, el compartir de forma voluntaria la imagen o videos en este caso, de un menor de edad sin ropa o con poca ropa a otra persona. Mencionaba hace unos momentos, esto por supuesto escala y se denomina un delito en el momento en el que otra persona comparte toda información sin autorización de quien sale en este video. Algo que no se tiene un control, sin duda alguna, por más que se quiera, por más que intente borrar este contenido que yo ya envié, va a ser bastante complejo el que se pueda eliminar por completo, ya que quizás nosotros estemos familiarizados, para quienes no, al término de se hizo viral, es decir, se reprodujo de manera masiva y entonces esto tiene un alcance impensado. Millones, miles de personas pueden tener contacto a este contenido y por supuesto el menor o la menor pues queda expuesto, ¿no? Su imagen se convierte ya no en algo privado, sino esto es algo de dominio público y puede ser acreedor a lo que aparece también en esta diapositiva, a un ciberacoso. Eh, Cuando hablamos igual, en repetidas ocasiones lo hemos hablado, pero este ciberacoso, si hablamos de un acoso escolar o ciberbullying, hablamos de una temática exclusiva y específicamente en el contexto escolar. Es decir, este molesta o molestar a través de dispositivos tecnológicos, de redes sociales, en escuela, con un contenido, imagen, video, con uniforme, en donde empiezan a discriminar, ofender o hacer menos a algún alumno o alguna alumna y por supuesto desde casa o en algún otro sitio se puede replicar los actos violentos hacia ellos o hacia ellas. Ciberacoso, ciberbullying, repito, exclusivamente en un contexto escolar. Por supuesto que esto a su vez, el uso descontrolado, desenfrenado, frecuente, pues hablamos entonces de una adicción no química, es decir, no es que consuma el infante o la infante alguna sustancia como alcohol, tabaco o droga, no, sino a esta adicción se le llega a denominar como una adicción comportamental. No ingiero algún tipo de sustancia, pero mi conducta es algo repetitivo. Y por supuesto, adicción a videojuegos, adicción a redes sociales, al uso de Internet, adicción al móvil. Justamente la OMS llega a hacer referencia del consumo idóneo, ¿no? O adecuado para los menores. La OMS menciona que de 0 a 2 años, pues lo adecuado o lo que llega a recomendarse es alejar por completo las pantallas de los menores, que no existe ningún tipo de contacto. De los 2, por supuesto, a los 4 años, la OMS refiere que por mucho, como tope, al día se debe tener 60 minutos. Y por supuesto, hablando de 5 a 17, lo máximo para que no exista algún tipo de dependencia, ya como lo habló Yasmín, o adicción comportamental, sería un tope de 2 horas al día. Pero seamos sinceros, seamos honestos, realmente 2 horas para un menor, ya no hablemos para nosotros como adultos, ¿llega a ser suficiente? Hoy en día esto es insuficiente. Y si a esto le sumamos cómo esta revolución tecnológica busca de cierta manera tener herramientas para una facilidad ante la educación, pues nos topamos
con situaciones actuales en las que jardín de niños como requisito pues llegan a pedir un dispositivo tecnológico, tablet, en el cual se menciona que es para un uso escolar. Se llega a preguntar como cuánto tiempo es el que llega a estar el menor o la menor detrás de este dispositivo tecnológico, y pues llega a toparse con unas 2 horas, 3 horas, 4 horas. Escuchen bien, estoy hablando de jardín de niños en una escuela dentro de nuestro estado. Jardín de niños, cuando la OMS refiere que por mucho debe existir 1 hora al día. Y entonces vienen estas situaciones contradictorias, en donde por un lado está el avance apresurado, el consumo, la herramienta para poder, por supuesto, actualizarnos, pero por otra, estamos desvirtuando, estamos despersonalizando y de manera, como lo mencioné anteriormente, colateral, llega a existir ciertas alteraciones y modificaciones en los menores. Por último, de esta diapositiva, por supuesto, algún tipo de extorsión. Extorsión, robo de identidad, es decir, algún delito en el cual el menor o la menor puede ser altamente vulnerable a ser víctima y, por supuesto, no solamente para él o para ella, sino comenzar a dar algún tipo de información privada y que ponga en riesgo o en peligro a toda la familia. Ahora bien, como ya anticipaba hace unos momentos, algunas consecuencias emocionales, mentales y de salud física son estas 8 que ustedes pueden apreciar en esta diapositiva. No son las únicas, ¿no? Por ejemplo, inicio con algo denominado como text neck, es decir, la traducción de texto, neck, cuello, y hace referencia a esta postura que generalmente llegamos a tener cuando estamos en un dispositivo tecnológico en donde encorvamos y lo que mencionan los especialistas en salud física, médicos, doctores, doctoras, es que se realiza esta curvatura, ¿no? Y hay un dolor crónico, aparece dolor de cabeza. Repito, es oficialmente nombrado como text neck. Ustedes pueden buscar esta información y verán cómo no miento. Esto es justo a partir del uso, pues, excesivo de algún dispositivo tecnológico. Además de este del text neck, ha circulado sobre todo en una red social, TikTok, el video, seguramente lo han visto, de cómo a niños, niñas, los ojos de repente empiezan a juntarse como si estuvieran haciendo algún tipo de visco. Le ponen un objeto que llegue a dividir ambos y digamos que regresa a la posición natural de los ojos. Y llega justo la explicación de oftalmólogos de cómo esto puede ser provocado por el uso excesivo o la vista centrada en una pantalla. Por eso, en una de las consecuencias físicas que aquí aparecen en la diapositiva, aparece un déficit visual, es decir, no hablamos de una ceguera, pero sí puede ser esto un causante de miopía, de estrabismo, repito, por el uso excesivo, por estar solamente fijando la vista en un punto en más tiempo de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Hablando de alteración del desarrollo cerebral, es decir, cuando todavía cuestiones neuronales está generando algún tipo de desarrollo, pues esto puede existir con una merma o una afección, justo porque está sobrecargado de información, hay una interrupción quizás en el desarrollo cognitivo, en el desarrollo también no solo de cognición, sino en motricidad y de alguna forma llega a generar ciertas alteraciones tal cual, no, a nivel no solo físico, sino también, como lo vemos aquí, neuronal. Aparece también algo bastante frecuente o común, que es insomnio, alteraciones en el sueño. Esto debido a la carga o al recibir bastante información desde redes sociales, videos, caricaturas,
series, programas, repito, está tan concentrado, con tanta atención el cerebro que no tiene o no se da un tiempo para descansar, modificando por completo ciertas rutinas de sueño. Y hablamos de situaciones mentales, emocionales, aparición de ansiedad y o depresión. Ya hablábamos justamente de la depresión, de esta dependencia, adicción, aislamiento social, un bajo tolerancia a frustración, y que cuando mamá, papá o alguna persona responsable, un tutor, le dice ya, deja de ver el dispositivo como un celular, tablet, la computadora, ya es hora de hacer otra actividad, el niño o la niña comienza justamente a hacer un berrinche impresionante, como si estuviera recibiendo un castigo mayúsculo, como si le estuviera quitando el sentido de la vida, pero simplemente le están dando una indicación o una orden de que deje ese dispositivo. Repito, al estar acostumbrado y tener ciertas sensaciones placenteras al ver este video, pues para mí hacer alguna otra actividad es aburrido, es justamente el no tengo ningún tipo de interés por hacer algo más porque esto es lo único que me entretiene. Y es algo que suele presentarse cuando un papá o una mamá llega a notar que está inquieto, inquieta el menor o la menor, y entonces es, toma, ve tus caricaturas, pon algo que te guste, para que estés tranquilo o tranquila. Y entonces, de manera involuntaria, lo único que estamos haciendo es que alimentamos esa dependencia electrónica. Repito, en más de una ocasión, esto puede generar que yo prefiera estar en un sillón sentado o en mi cuarto, encerrado de alguna forma, desde un atrapado, lo digo no literalmente, en una pantalla, entretenido con cualquier cosa, lejos de tratar de interactuar o hablar con alguna otra persona. Este aislamiento no es que lo genere el medio, el entorno o la familia, sino que quizás lo estoy generando yo como infante, yo como niño o como niña. Lo había mencionado anteriormente, esta pérdida de habilidades sociales en las cuales se me olvida, tal vez no sé ni cómo iniciar una conversación, se me dificulta. Y eso no solamente pasó en pandemia con menores, sino también con adultos, ¿no? Llegamos a perder estas habilidades sociales debido a situaciones adaptativas de esta interacción a través de dispositivos tecnológicos. Y también desde lo físico, el último punto en esta diapositiva, hablamos de obesidad infantil. Esto porque tiende a que exista un sedentarismo, ¿no? En donde pues no me muevo, no hago alguna actividad fuera de casa, algún tipo de deporte, estoy muy cómodo, acostado, sentado o en algún tipo de videojuego, y a su vez puedo estar haciendo dos actividades, también puedo estar comiendo, generando por supuesto algún tipo de deterioro físico como lo es la obesidad infantil. Bien. Por supuesto, como siempre, llegamos a hacerlo dentro de eh, nuestras pláticas. No solamente es exponer cuál es la situación conflictiva, cuáles son los tipos, en qué áreas o aspectos llega a influir, sino, por supuesto, nuestra intención es informar a través de ciertas acciones que podemos tomar como herramienta, como apoyo, como auxilio. Y por eso ponemos ciertas recomendaciones. Ojo, estas recomendaciones que veremos a continuación, no es que todas me funcionen, no es que todas puedan ser pues útiles o apliquen en mi cotidianidad, pero por eso dejaremos aproximadamente unas 10, 12 recomendaciones, porque alguna puede acoplarse a tu estilo de vida, a tus actividades que haces de forma cotidiana. Las primeras 5 que aparecen aquí es: sé un modelo en el uso adecuado de las redes sociales. Recuerda que uno de los principales
o de las principales influencias que puede haber en los menores puede ser tu mamá, tu papá, tu abuelito, tu tía, tu tío, que eres alguien tutor, que eres alguien que de cierta forma está captando quizás información de crianza. Bueno, tú no seas el primero o la primera en hacer un uso excesivo en redes sociales o simplemente pasar tiempo y que en todo momento, por ejemplo, en actividades tan comunes o cotidianas como el desayuno, como la comida, como la cena, pues todo el tiempo esté en un dispositivo tecnológico. Úsalas cuando sea necesario, si es pertinente o si es prudente el decir, este es un tiempo en el cual todos podemos hacer uso de un dispositivo tecnológico, tenemos cierto tiempo, aprovechémoslo. Es viable siempre y cuando, por supuesto, tú seas el primero o la primera persona en respetarlo. Por otro lado, siguiente punto, incentiva a pasar tiempo en familia sin la necesidad de aparatos electrónicos. Hace un mes y medio quizás somos parte de la RIAC en compañía justo de otras fundaciones. Hay una campaña muy buena que se está haciendo en escuelas que es diviértete sin baterías o sin pilas y se enseñaba a los menores, a los niños, a las niñas a jugar serpientes escaleras, lotería, valero, trompo y decían, ¿y esto cómo se juega, no? ¿Cómo se prende o cuál es el objetivo? Es decir, tú ten esta iniciativa de quizás a hacer un acercamiento a ciertas actividades en las cuales no se requiera de algún dispositivo, de batería, sino hacer alguna otra convivencia en familia sin este tipo de dispositivos. Ahora, si tú tienes hijos, hijas, sobrinos, sobrinas, nietos, nietas, que ya tienen sus dispositivos tecnológicos propios, es importante que podamos comprobar el historial de los sitios web que visitan, porque ahí podrás tener una noción, idea de cuáles son los sitios, la información que llegan a buscar. Tal vez tu mamá, tu papá lo sepas, pero habrá quienes no. Si tu navegador es Chrome o Google Chrome, hay un cierto modo en el cual se le denomina modo incógnito. Con ciertos botones tú lo activas y por más que tú veas el historial, pues lo que busque el menor o la menor en el modo incógnito no te va a aparecer en el historial. Por eso es importante seguir otras recomendaciones que la maestra Yasmin dirá y que yo lo uno con el último. Me brinqué uno, ahorita regreso. Dejar los aparatos electrónicos fuera de la habitación de los menores por la noche. ¿Para qué? Para que exista cierto control, es decir, desde el uso de estos dispositivos, desde el tiempo y por supuesto para no perjudicar sueño, para que no se vea modificado esta rutina de sueño. Eh, Esto, por supuesto, no tendrá algún tipo de falla, por decirlo de alguna manera, para que ellos digan que ya están durmiendo, pero a su vez están en su cama, en el dispositivo tecnológico, repito, quizás buscando información que pueda no ser adecuada para su edad o simplemente interactuando con otras personas, pero en horas que bajo ciertos horarios, pues ya no pueden estar permitidos. Y por último, de mi parte, antes de cederle la palabra a la maestra Yasmín, explicar por siempre los riesgos que puede tener el uso inadecuado en redes sociales. Un poquito de lo que veíamos en los principales situaciones problemáticas a las que se enfrentan, como este robo de identidad, el que alguien se haga pasar por ti, cree una cuenta falsa, haga algún tipo de extorsión a otros menores, o que aparezca el nombrado, que también ya se ha hablado de él, este delito cibernético, denominado grooming o cibergrooming, que un
adulto se hace pasar por un menor de edad y a base de chantajes, pues busca tener un encuentro con él o la menor con fines sexuales. A continuación, por supuesto, la maestra Yasmín les dará otra serie de recomendaciones que pueden llegar a ser útiles ante el uso de Internet, dispositivos tecnológicos y redes sociales en los menores. Bien, y dándole continuidad a las recomendaciones que ya fueron mencionadas, un punto importante es observar qué hacen y con quién se están comunicando los niños, los adolescentes. ¿Por qué se vuelve importante? Bueno, pues justamente hablemos de, como bien lo dice el título, mi responsabilidad. Es importante que nosotros podamos saber con quién están interactuando, qué tipo de contenido es el que están visualizando. ¿Por qué? Porque es una manera de poder saber si hay que limitar ciertas páginas, cierto tipo de conversaciones e inclusive poder hablar con nuestra hija, nuestro hijo, nuestro sobrino o sobrina de si es una amistad adecuada, si es una persona con la que pueden interactuar, si es correcto o no está siendo favorable para ellos. Por eso es importante también poder observar con quién se están comunicando o bien qué es lo que están haciendo con el uso de esta red social o del mismo Internet. Hay que conversar con los menores sobre lo que están viendo, qué es lo que están observando, con quién se comunican, hacia dónde están encaminando su búsqueda, qué es lo que han estado haciendo esos pequeños minutos o ese momento en que tú le estás dando la oportunidad de poder navegar por el Internet. Presta mucha atención a su salud mental. Recuerda, el Internet, las redes sociales, también se vuelven una herramienta para poderlos afectar de manera emocional, de manera mental. Por eso se habla mucho también del ciberacoso, como ya se comentó anteriormente, pues porque justamente esa es la red por donde ellos van a ingresar para lastimar a nuestro menor. Es importante que estés al pendiente de cómo interactúa con los demás, o se está aislando, o la ves triste, enojado, que de repente no quiera comer, que disminuya su consumo de alimentos, que definitivamente se la pasa en la recámara intentando dormir todo el día, o que permanezca irritable tanto tiempo. Pregúntate qué está pasando para que pueda mostrar ese tipo de comportamiento. Probablemente estas redes sociales o el uso del Internet tengan que ver con el cambio que está mostrando. Por eso hablamos mucho de que debes poner atención a cómo se da este cambio, si es que hubiese, en qué momento, a partir de qué. ¿Por qué? Porque esto te va a ayudar en otro momento si hay necesidad de que tú tengas que acudir con tu pequeño o tu pequeña a una intervención psicológica. Que tú puedas tener muy fresca la información de cómo se ha dado todo este proceso. Ojo con esto. Hablamos de que las redes sociales y que del Internet pueden ser una herramienta perjudicial en los menores. Así como puede favorecer, puede ser perjudicial. Pero también hablamos, como bien lo decía el psicólogo Víctor, justo de una adicción comportamental, algo que los menores no lo comprenden. Por lo tanto, no prohíbas el uso de redes sociales, no prohíbas el uso de estos dispositivos, más bien intenta llegar a un equilibrio. Eso sí se vuelve muy importante. Es muy curioso, porque todos lo hemos vivido y hasta nosotros que en su momento fuimos adolescentes, también lo atravesamos. Cuando nos decían que no, parece que nos decían ve y hazlo. Y entonces retábamos, y entonces nos oponíamos. ¿Qué va a pasar si a tu hija, si a tu hijo le dices que no al uso de las redes, que no al uso de un dispositivo? Es como si tú le estuvieras dando un sí y va a buscar los medios, va a buscar las formas para poder tener acceso a este tipo de contenido. No lo prohíbas, pero sí es importante que entonces busques aliarte con él o con ella
para poder encontrar un equilibrio en el uso de estos dispositivos y que ellos puedan ingresar al contenido que les es grato. Realiza la búsqueda de su perfil. Date unos minutitos para poder observar qué tipo de contenido es lo que ellos publican, qué tipo de contenido es lo que ellos están recibiendo en estas redes. O como bien decía el psicólogo Víctor, checa su historial. ¿Qué observa? ¿Qué puedes encontrar? Recuerda que mucha información que se publica en redes sociales tiene que ver con su estado de ánimo, con su forma de pensar, con su forma de sentir. A veces creemos que tener a un hijo o una hija sentada frente al televisor, viendo un programa calladito, medio triste, pero no ponemos mucha atención, no pasa nada. No, a ver, espera, es un foco rojo. Es importante que pongas atención porque algo te está diciendo y a lo mejor verbalmente no te lo dice. Tú notas un cambio en su comportamiento y probablemente lo que aparezca en esa red social te va a dar mucha más información de lo que tú puedas ver o de lo que él o ella te pueda decir. Por eso es importante, date unos minutos para poder observar su perfil y checar qué contenido es el que están visualizando o están compartiendo. Cuando hablamos también de no prohibir el uso de estos dispositivos o el uso de estas redes sociales, llega a un equilibrio. Por lo tanto, establece reglas ante el uso. Puede haber horarios, puede haber días para poderlos utilizar, en qué momentos no es viable. Intenta negociar con él o con ella. Probablemente van a encontrar el mejor equilibrio para ambos, para no perder esa interacción con la familia, para no perder esa interacción cara a cara con el otro. Todo se vuelve importante. Tan importante para ellos es poder hacer uso de estos dispositivos, como tan importante se vuelve que puedan interactuar cara a cara con el otro. Por eso es importante establecer reglas, establecer horarios donde ellos puedan acceder a este tipo de contenido que les es factible, que les divierte, que les gusta, que les atrapa su atención. Solo que todo en equilibrio. Hacer que el menor se vuelva consciente de qué compartir y de qué no. Lo que yo decía al inicio de esta plática. En Facebook, de repente nos desbordábamos publicando específicamente en qué lugar estábamos, en qué escuela vamos o en qué escuela íbamos, y nos tomamos todavía foto hasta con el uniforme y fuera de la escuela, o ya tomamos foto del coche y salió la placa del auto. Ojo, ellos tienen que ser muy conscientes de que hay información muy sensible que nadie la tiene que conocer, que no es importante que lo hagan saber. ¿Por qué? Porque es una manera de exponerse y porque pueden estar en peligro. Es importante que ustedes puedan concientizar a sus hijos, a sus hijas, de qué es lo que puedan compartir y qué definitivamente no. Es importante que como papá, como mamá, como cuidador de los niños, no estés utilizando estos dispositivos ante el cuidado de ellos. Ojo con eso, porque pueden surgir muchos accidentes. Mientras tú estás distraído, distraída, observando redes sociales, viendo un video que te es muy divertido, el niño o la niña puede estar haciendo infinidad de travesuras y que ellos no miden, lo hacen de manera desmedida, se pueden lastimar. Procura no tener este dispositivo a tu alcance mientras estás cuidando a alguien. Y no solamente por esto, sino porque recuerda lo que se mencionaba anteriormente. Tú tienes que ser un claro ejemplo. No puedo pedir algo que yo no estoy dando. Los niños, siempre decimos, es que los niños son como una esponjita. Todo absorben porque es su manera de aprender. Imagínate qué van a aprender de ti si en un momento que se vuelve tan importante, que es su cuidado, tú estás distraído o distraída, checando mensajes, contestando correos, viendo videos. Entonces, no, por cuidado, por precaución, para evitar accidentes, no mantengas este tipo de dispositivos a tu alcance. Date unos minutos para poderlo cuidar, porque no solamente es el hecho de cuidar, sino es el hecho también de interactuar con él o con ella, que es algo de lo que ya platicamos, la importancia de tener este acercamiento con el otro. Estas son algunas de las recomendaciones que nosotros les brindamos. Como bien decía el psicólogo Víctor,
No significa que todos van a ser aplicables, no significa que todas van a funcionar. Algunas tenemos que estarlas practicando todo el tiempo, porque hay que reconocer que no siempre van a funcionar a la primera. Esto es como un hábito. Necesitamos aproximadamente un mes para generar un hábito. Este tipo de recomendaciones funcionan de la misma manera. No esperemos que si hoy le pongo un horario, a partir de mañana esto va a funcionar. No, tenemos que estarlo practicando todo el tiempo, tenemos que reforzar lo que estamos pidiendo para poder generar un cambio óptimo. Por lo tanto, se vuelve importante que si no te funciona una de estas recomendaciones, busques alguna otra. Y si tampoco funciona, buscas alguna otra. La idea es crear tus estrategias que sean completamente funcionales para ti, para tu pequeño, para el entorno en el que te estás desenvolviendo. Así como ya brindamos estas recomendaciones, también es importante considerar que si llegamos a ser víctimas o si alguna situación emocional, mental, que encontremos en nuestro menor que lo esté desequilibrando o hay alguna situación mucho más grande como el grooming, por ejemplo, o el ciberacoso, podemos ser asesorados, podemos ser apoyados. En Justicia Ciudadana contamos con esta área de psicología y con el área jurídica. ¿Por qué? Porque si en algún momento tú lo necesitas, porque si tú estás detectando que tu menor está atravesando por un proceso de adicción comportamental, de un desajuste emocional o mental, te puedes acercar a nosotros para ser asesorado. Si la situación va escalando, escaló de tal manera que se salió de las manos y ya estamos cayendo, incurriendo en un delito en el que hemos sido víctimas, también jurídicamente nos pueden apoyar, nos pueden asesorar, nos pueden explicar para poder saber cuál puede ser el alcance legal a partir de lo que hemos vivido. Y que evidentemente, pues tú puedas estar tranquilo o tranquila de cuáles son los pasos para poder llegar a una solución pronta. Esta es la información que en este momento les podemos proporcionar. Sabemos y estamos muy conscientes de que es mucha más información la que podríamos brindar. Sin embargo, buscamos brindar la información más clara, más específica, pero sobre todo los puntos de recomendación que sean completamente útiles para ustedes y que los puedan llevar a la práctica en caso de ser necesario. Si en algún momento pues esto no funciona, consideran que ya se quemó, que ya se gastó la herramienta y que ya no saben para dónde más, nos encontramos nosotros para poder auxiliar y poder mejorar la situación que se está viviendo. ¿Algo que quieras comentar, Víctor? Solo me queda agradecer, por supuesto, por su tiempo, agradecer su tiempo, la atención que de alguna manera pues se requiere para estas pláticas y también agregar no usemos estos dispositivos tecnológicos, el internet y redes sociales como auxiliares en el cuidado de los menores y las menores, como a modo de crianza, a modo de niñero o de niñera. Hay información que puede, por supuesto, ser equívoca y que esto, como ya lo mencionó la maestra Yasmín, pues repercutirá directamente en el desarrollo del menor o la menor. Muchas gracias por su tiempo, por su atención. En este momento le cedemos la palabra al licenciado Gerardo justamente para darle cierre a esta plática que tuvimos el día de hoy. Muchas gracias a todos y buenas noches. Gracias, buenas noches a todos.